Y antes de iniciar con la segunda la segunda de las ponencias o presentación de este maravilloso libro que hoy vamos a presentar aquí en Agüimes. Antes de nada me gustaría disculpar la ausencia de Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, que quería estar aquí hoy. Además era él y no yo el que se iba a sentar en esta mesa, pero hoy había a las 8 de la tarde un pleno sobre los presupuestos del próximo año y aún no ha finalizado. Me ha dicho en un mensaje que desde que se termine pues se incorpora. Pues como yo no tenía así más o menos la idea de presentar, voy a tener que un poco improvisar, pero antes de comenzar, sí me gustaría recordarles a todas las personas que no vinieron ayer y que se incorporan hoy, recordarles, ¿no?, que estas 14ª jornadas de Patrimonio Histórico se celebran en conjunto también con otras actividades que organiza la Fundación Canaria Tamaimo, una fundación que desde hace 3 años está organizando aquí en Agüimes el Foro Bucio, y que también se suma, ¿no?, a esta celebración del 300 aniversario para tener durante estos 5 días, desde ayer miércoles hasta el próximo domingo, pues un sinfín de actividades interesantísimas. Así que también les animo a todos y a todas a mirar la programación que está en este programita. Ayer y hoy eran las jornadas de patrimonio y ya mañana a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Pleno comienzan estas jornadas de Tamaimo. Comienzan con un homenaje a Pepa Aurora. Ellos entregan el tercer premio, a ver si recuerdo el nombre para no equivocarme, el tercer premio Tamaimos a la defensa de la cultura e identidad canaria. Será mañana, a partir de mañana a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y luego el sábado hay todo un día, tanto de mañana como de tarde, actividades interesantísimas que sería pues muy positivo para todos que pudieran participar. Aquí en el programa lo pueden tener. Bueno, ya para entrar en la presentación que nos lleva en estos momentos al efecto, antes de nada de presentar oficialmente a don Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, pues comentarles que lo conocí, ¿no?, hace algunos años en una ponencia que dio aquí ya en las jornadas, y hace poco más de año, ¿no?, un año y medio, casi 2 ya, pues un día vino a mi despacho para un poco presentarme este trabajo que vamos a presentar. Él venía con 3 o 4 cajas de folio, pues llenas con fichas, con apuntes, y la verdad que cuando yo vi aquello decía, madre mía, qué trabajo ha hecho Jesús para poder luego unirlo en este magnífico libro, ¿no? Desde que me planteó la idea, automáticamente llamé al alcalde y me decía que era interesantísimo poder presentar en el marco de las jornadas de patrimonio histórico este libro, porque además estamos hablando de todo el registro, ¿no?, de la parroquia, de la iglesia de Agüimes durante el siglo XVII, que es previo al motín de Agüimes. De hecho, Faneca ahora acaba de comentar de todos los protagonistas, todos los reos del motín de Agüimes, las fechas eran del siglo XVII del nacimiento, ¿no? Y por eso era importante también incluirlo en esta jornada. Yo sin más ya voy a presentar a Jesús. Jesús Emiliano Rodríguez Calleja es natural de la villa de Villaveta, en Burgos. Es doctor en Historia y Demografía Histórica, profesor jubilado tras casi 40 años dedicado a la docencia en diferentes centros docentes de Gran Canaria, con inicio en San Bartolomé de Tirajana y final en La Isleta. Su trabajo investigador se centra de manera preferente en documentación parroquial y protocolaria, para cuya labor ha recibido diferentes ayudas, becas y premios. Ha ordenado, inventariado y clasificado diversos archivos parroquiales, como los de San Juan Bautista de Telde, San Sebastián de Agüimes y San Bernardo San Telmo de las Palmas de Gran Canaria. Actualmente este proceso lo lleva en curso en el Archivo Municipal de la localidad de Castrillo, Mota de Judíos, en Burgos. Entre sus publicaciones se pueden mencionar las siguientes: la población de Arucas y Moya en el siglo XVII, del año 2002, el San Antón de Agüimes en el año 2003, la población de Telde en el siglo XVI, del año 2007, con cuyo trabajo, conjunto con Alfredo Viera Ortega, obtuvieron el premio de investigación en el 650 aniversario de la ciudad de Telde. Otras publicaciones han sido Un puente permanente con América, el ejemplo de Telde y Valsequillo, en el año 2016. Además ha participado en diferentes congresos, jornadas y coloquios, así como en colaboraciones de prensa escrita y digital. Su tesis doctoral, titulada La población de Telde en el siglo XVII,
un estudio demográfico comparado defendida en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, obtuvo la máxima calificación académica de sobresaliente cum laude y se encuentra pendiente de publicación. Otras obras pendientes de edición son Fasnia, Memoria Viva del Pueblo, por el Ayuntamiento de Fasnia, Tenerife, así como En el lugar de Tirajana, Población del siglo XVII y Antecedentes históricos, por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Hoy presenta la edición realizada por el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes su obra titulada La población de Agüimes en el siglo XVII y sus antecedentes históricos. Muchas gracias, don Jesús, por esta publicación. Buenas noches, gracias por acompañarnos, saludos a todos. Espero que esta publicación, que corre a cargo del Ayuntamiento de Agüimes, luego el señor concejal dirá lo que cobramos los historiadores, que es a coste cero. O sea, eso ya los historiadores que hay aquí lo saben que es así, ¿no? Y quería avanzar, luego los que adquieran el libro o lo vean en las bibliotecas van a ver el contenido. Quería avanzarles lo más significativo y antes que nada decirles cómo se ha hecho y algunos aspectos destacados de su contenido, ¿no? Bueno, el proceso para que esto llegue hasta aquí, historiadores que hay aquí saben que es un proceso muy largo. Primero, el interés de las personas, en este caso de Alfredo Viera y mío, que vinimos a Agüimes durante casi 3 años, todos los fines de semana y domingos. Segundo, contar con el beneplácito del párroco, que en aquel momento era Manuel Merchán, que nos dejaba mirar los archivos. Tercero, contar con personas que nos ayuden a elaborar todo esto, por ejemplo, como mi pareja Carmen Oliva, que ha hecho muchas crucecitas para poner la gente que nace cada mes, los diferentes apellidos, cómo se ponen los apellidos, cómo se transmiten los nombres. Tercero, gente que colabora, como Matías del Rosario, que se lo leyó esto y haciendo las correcciones. Cuarto, el amigo José Antonio Chomón, que hizo las gráficas. Y una vez que tienes prácticamente todo eso, dar con la persona adecuada, que tenga la sensibilidad por la historia, que comprenda lo que se va a hacer, que en este caso fue Francis, que se le explicó esto y dijo, bien, adelante y tal, ¿no? Yo le traje, como él dijo, toda la documentación y dije, mira, con esta documentación se puede hacer esto. Ah, vale, adelante. Hay un montón de ayuntamientos en las islas. Los historiadores sabemos que a veces vamos a hablar con los concejales de cultura o los encargados de cultura y nada, no avanzamos por allí, ¿vale? Ese sería el proceso y tal, ¿no? Ahí tienen la portada del libro. A mí me ha llamado mucha gente felicitándome por esa portada. Lo intentamos diseñar así, en el cual se viera que eran documentos antiguos. Intentamos hacer la portada con documentos de la Iglesia, pero ahí topamos. Los documentos son sacados del Archivo Histórico Provincial, en el que aparece la Villa de Agüimes. Luego lo leeré por si alguno no lo entiende bien, para que lo comprendan y tal, ¿no? Vimos esto. El libro, a través de la editorial, lo han solicitado desde fuera. Curiosamente, en un valor 100, el 85% de las solicitudes son desde América. Y el otro valor del 15%, curiosamente, el 60% es solicitud desde Tenerife, desde cuya universidad me han pedido a mí y a la editorial y a mí, que presentemos el libro allí, que se hará en la primera semana de febrero, ¿vale? Esto sería ahí. Yo no sé lo que esperan encontrarse en el libro. Posiblemente cuando se habla de población, ustedes esperan encontrarse a toda la gente que había en Agüimes, uno por uno, sus genealogías y tal. No, no va de eso. El libro va de la pregunta primera que nos hacemos cuando tratamos de población. Si estamos en un instituto, si estamos en una fábrica, si estamos en un pueblo, lo primero es, oye, ¿cuántos hay en Agüimes? Y tú dices, tantos. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo son? Vamos, por ejemplo, a un centro de trabajo, a un instituto, que está aquí fuera, que he llegado a un instituto nuevo, ¿cuántos profesores hay? Oye, ¿y cómo es la gente? Y luego ya acaso entras en detalles, ¿y cómo es el director? ¿Y cómo es el jefe de estudio? Por tanto, este libro va de cuántos son y cómo eran, con algunos casos especiales, ¿vale? O sea, eso es lo que se van a encontrar ahí. Bien, aquí tienen la portada. En la primera línea verán que he querido resaltar los 4 núcleos más importantes de aquel momento de Agüimes. María Jesús, con la que coincidí esos 3 y 4 años aquí, me dijo, es que, claro, es que
núcleos de población, de acuerdo con los registros, había hasta 57 diferentes. Aquí hemos puesto los más significativos, como ven ahí, en el primero, para los que no dominen bien la paleografía, pone Villa de Agüimes, Cámara Episcopal e Isla de Canaria. En la segunda línea pone vecino de esta villa en el Ingenio. El Ingenio tiene mucha presentación en esta villa. Agradezco la presencia del amigo Rafael, que es el cronista de Ingenio, que está también interesado y con el cual nos hemos apoyado en muchas cosas. E Ingenio, una parte del señorío. En la tercera línea aparece de esta villa de Agüimes en el Carrizal. Pone Carrizal, otro de los núcleos importantes. En el cuarto pone Villa de Agüimes en Temisas. Y en el último he querido poner, porque cuando se habla de la introducción del cultivo de la caña de azúcar, diferentes historiadores hablan del supuesto ingenio en Temisas. Me pasé mucho tiempo intentando buscar que el ingenio de Temisas existió. Teníamos datos de que después el ingenio en el llano de los portugueses en Temisas, de que aquello estaba destruido, y afortunadamente, cuando ya casi esto estaba cocido, encontramos ese documento en el que claramente pone Ingenio de Temisas. Es un documento notarial de 1519 y lo pusimos ahí para que ya no haya datos y supuesto y tal, ¿no? El Ingenio de Temisas. Bueno, el libro ahí tiene 387 páginas, tienen para entretenerse 201.537 palabras, más el prólogo que lo hizo el señor alcalde. Perdón, las notas a pie de página son 855. En las notas a pie de página va la bibliografía, que no va al margen, pero la mayoría de las notas a pie de página se refieren a personas concretas y dónde están en los correspondientes libros. Cuadros, hay 48 cuadros, solamente aquí presentaré 8, y luego anexos, hay 18 anexos en los que están los capitanes de milicia, los alféreces, alcaldes reales, alcaldes, curas, etcétera, todo el asunto ese, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos ido haciendo esto? Las fuentes en las que nos hemos basado son los registros sacramentales de la parroquia de San Sebastián de la Villa de Agüimes, que ordenamos el archivo, Alfredo, yo y Claudio ordenamos el archivo y ustedes saben ya lo que hay, tiene sus etiquetas, los que han ido por allí saben que aquella ordenación ya está claro porque aquello estaba todo mezclado y tal, ¿no? Se procedió a la recogida de documentación. Los bautismos empiezan en 1602, hay algunas lagunas con pérdidas y deterioro, que luego se va explicando el contenido de las fuentes. Las confirmaciones, hay datos de confirmaciones que también las miramos en 1580. Los matrimonios que dan inicio en 1601, también hay lagunas, sobre todo hacia la mitad del siglo, lagunas y deterioro. Estas lagunas y deterioro nos impiden hacer o tener un mejor conocimiento, sobre todo en la reconstrucción familiar. Por tanto, hay familias que las vamos a ir rechazando y tal, ¿no? Las defunciones son muy tardías, en 1670. Luego hay actas de visita. Las actas de visitas es el control que los visitadores o los propios obispos venían a la Villa de Agüimes y revisaban cómo actuaban los curas, si lo hacían bien, lo hacían mal, les daban una serie de normas, una serie de mandatos y demás. Luego hemos descrito cómo están esas fuentes. Cuando digo la descripción de las fuentes, hay que remitirse a hace unos 14 o 15 años. Ahora no sé cómo estarán, seguramente que peor. Por tanto, hay datos que aquí pongamos que hayan desaparecido. O sea, o en algún libro. Es que yo conté los matrimonios, ya había 27 y tú dices que hay 29 porque ha desaparecido, se ha visto después o lo que sea, ¿no? Y los registros. Todos estos registros son los siguientes, que hemos recogido uno a uno. Esto no se lo cree nadie, casi nadie se lo cree. Francis lo vio, Lola, que está ahí, también lo vio, Fané, que lo sabe, y les voy a poner un ejemplo de cómo hemos hecho esto, ¿no? Es un proceso, eso es lo más importante, es mucho más importante que el libro, eso es mucho más importante por el libro, que acaso luego hasta va a la basura. Pero bueno, 4.748 registros de bautismos, 907 de matrimonios, 42 de velaciones, 1.390 de defunciones, 31 de visitas, total, en mi casa,
debajo de la cama concretamente, sí, es una de esas que se mete allí, tengo 7.118 fichas de esta documentación. No sé qué se podrá hacer con ello. Para publicar o para que ustedes tengan acceso a ello, he nombrado a Faneke mi representante. Bueno, tenemos ahí una serie de modelos de recogida de fichas. El modelo no es un modelo, hay modelos estándar, pero nosotros hicimos unos modelos adecuados para una rápida recogida y una rápida lectura. Modelo de recogida de fichas, modelo de recogida de matrimonios, de defunciones, el tratamiento de datos y la reconstrucción familiar. Esto que ven ahí, no sé si lo verán bien, he elegido precisamente un modelo de ficha de reconstrucción de bautismos, de recogida de bautismos, precisamente de 1618, para que coincidiese con el aniversario del motín, 100 años antes, en definitiva. Ahí ven como eso lo podemos leer de manera vertical y de manera horizontal, es decir, si ven ahí el sexo, en este caso son todos varones. O sea, yo sé que en esa ficha tengo 4 varones, porque las de bautismos en cada folio hay 4. Es decir, sé el nombre, Juan, Cristóbal, Antonio, Constantín, sé en qué libro está, libro primero, folio 30, vuelto, el folio vuelto, el quinto registro, por ejemplo, Juan. Sé quiénes son los padres, sé quiénes son los padrinos, ese símbolo en forma de flecha es que eran marido y mujer, y sé de dónde eran, de Agüimes. Si nos fijamos en Cristóbal es un caso ya que lo tenemos subrayado, en el cual aparece Ana, que era esclava del licenciado Juan Bautista Espino, pariente del que dijo antes Faneke. Era canónigo de la doctoral de la catedral. El padre del niño que tuvo Ana se llamaba Cristóbal, no era conocido, padre desconocido, y curiosamente el padrino de Cristóbal era otro clérigo, no quiero decir nada, era otro clérigo, como lo ven ahí, Gaspar de los Reyes. Así sucesivamente, el último registro, que es el de Constantín, que son casos ya que tienen algún dato especial, pues Constantín, varón, la fecha de su nacimiento, dónde está en el libro, quiénes eran sus padres, Matías Espino y Melchora de la Paz, alcalde y capitán. Por tanto, cuando yo haga la relación de los alcaldes, ya sé que este año Matías Espino era alcalde y además era capitán. Y lo apadrinó Juan de Tubilleja. En este caso, Juan de Tubilleja también era capitán. Vamos tomando esos datos. Luego yo si quiero ver los capitanes y los alcaldes, voy pasando por esa línea y lo voy viendo. Si se dan cuenta, en Cristóbal aparece un cuadro de color rojo, porque ahí están los legítimos, los ilegítimos verán que es un punto, porque es un ilegítimo, pero el cuadro rojo significa que es un esclavo. Ya yo rápidamente selecciono quiénes son los esclavos y los ilegítimos y demás. Esto sería así a grandes rasgos cómo recogimos todos los bautismos. Este sería el tipo de ficha, no sé si lo ven bien, el tipo de ficha de los matrimonios. Mismo ven ahí la fecha parroquia, la fecha, el novio Pedro Vélez de Valdivieso, natural de Telde, la novia Ana López de Alemán, natural de Agüimes, los padres, como ven, natural de Telde, los padres de la novia, natural de Agüimes, la madre del novio estaba ya difunta, eso luego lo vamos tratando, ¿no? Todos esos datos y tal, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo este matrimonio? Como ven ahí pone P2. Sí, ampliarlo un poco, sí, porque se ve como borroso. ¿Quién es el técnico aquí de...? No se puede, no, ese paso de funciones, pásame al anterior. Bueno, no lo podemos ampliar, entonces tienen ahí, verán a la derecha la reconstrucción de este matrimonio que pone hijos 2, María e Isabel, quién fue su padrino y quiénes fueron sus testigos. Como ven ahí, entre los testigos aparece Juan Alonso Romero, alcalde, y curiosamente a estas personas les casó el señor racionero Bartolomé López. Esto es para saber quiénes actuaban al margen de los párrocos.
si eran frailes o venían de la catedral y demás. En el margen izquierdo verán que pone, no se ve bien, pone Olbi. Este registro, curiosamente, nosotros lo clasificamos como un registro olvidado porque está fuera de sitio. Es decir, si estuviese fuera de sitio un año retraso, pondríamos desplazado. Pero este registro, que es del 11 de octubre de 1618, debería de haber estado antes, pero el cura lo anotó más tarde. Entonces esto es para ver cómo llevaban la secuencia de registros. Por tanto, nosotros ponemos eso, que es un registro olvidado, está fuera de sitio, pero dentro del mismo año. Dentro del mismo año. Luego lo ponemos en octubre, ¿no? Esto sería un registro de defunción. Los registros de defunción empiezan más tarde. Y arriba tengo J16. El J16 es porque es Juan Hernández Pespega, luego lo vamos a ver, Juan Hernández Pespega lo subrayo, suponemos que es un apodo. Vemos quién era su mujer, María de Durnieles, fue enterrado en la iglesia, era vecino del Ingenio, en una sepultura de pobres, que vean que va de verde para ellos saber los que estaban enterrados en sepultura de pobres, hizo testamento ante don Luis de Betancourt, se le aplicó un oficio, todo ese follón. Fue sepultado con capa, cruz alta, ciriales, se le hizo un oficio de pobres y al margen, en sentido vertical, aparece cuando posteriormente, mucho más tarde, aparece su cabo de año. Y aparece su cabo de año en el cual se lo dice un hijo que también tenía un apodo. Ahí no sé si lo verán, el apodo del hijo era Gamonita. Entonces yo sé ya que los apodos y los pobres los tengo en verde para luego leer la lectura. Lo del cabo de año, creo que todo el mundo sabe que es el cabo de año, es la misa que se hace de aniversario. Ahora, en esta época no se hacía así. Generalmente a las personas que tenían dinero se les hacían 3 oficios. El oficio de sepultura, el día que los enterraban, el oficio de honras o de cabo de 9 días y el oficio de cabo de año, que era al año, pero no. Generalmente se los hacían de manera rápida, porque pensaban, o la iglesia influía, o el cura pensando que no iba a cobrar, se los hacían rápidamente con la certeza de que cuanto antes se le aplicasen los oficios, antes tenía el beneficio, si estaba en el purgatorio, para salir de allí. ¿Vale? Y esto ya es la reconstrucción. Esta es la genealogía de cada uno de estas personas que hemos visto. Ahí ven que aparece el J16. Cada una de estas personas tiene con quién está casado. Si pone NR es que no está reconstruido, no se ha encontrado. Si vamos abajo, en la última, verán que ahí pone Juan Hernández Pespega o Pespejón. Este hombre tuvo esa serie de hijos y vivía en el Ingenio. Verán que ahí ponemos cuando falleció él, cuando falleció la mujer, cuando tuvieron los hijos. En alguno de esos hijos verán que hay una cruz roja, es decir, hijos que murieron infantes. Al lado, ya para no demorarme mucho más en esto, al lado aparece Juan López Trejo, casado con Juana Pérez. Era alférez, cambió de domicilio, o el cura sí lo puso, porque aparece que vivía en el Carrizal y en la Candelaria. Tiene sus hijos y cuando fue casado. Esto es la reconstrucción. Así se ha hecho esto. Esto que ven aquí en estas fichas, esto es lo más importante. De momento está ahí, salvo que el representante lo agilice y lo puedan ver ustedes. Está ahí. Y ahora ya entramos en lo que van a ver, y tal. Esto es como se ha hecho. Dice, ahí debería poner el marco de aplicación, pero va a poner aplicación. El marco ya empiezo a decir cómo es el tema de la demografía histórica, en qué se basa, y el marco de aplicación geográfica y antecedentes. Es decir, no llegamos a Agüimes porque llegamos, es decir, estamos en Agüimes y ¿qué es Agüimes? Ahora tenemos una división muy compartimentada. Esto es Agüimes, esto es Ingenio, esto es Telde. No, eso no fue siempre así. También nos vamos al señorío. El señorío estaba claro, pero a nivel de demografía, como dijo antes Faneke, no estaba tan claro, porque precisamente en la zona donde tuvo lugar el motín, aquella zona jurídicamente, eclesiásticamente pertenecía a Tirajana, pero sus vecinos venían a San Sebastián de Agüimes.
Entonces, esos vecinos están incluidos en esta población de Agüimes y de Ingenio. Pero si retrocedemos a la época de la conquista y a la época posterior, vemos que hay una similitud mucho más amplia. Si nos basamos en los yacimientos arqueológicos, es decir, desde lo que llamamos el Barranco de los Letreros hasta Ginamar, de Ginamar para allá no había prácticamente nada. Es decir, todos los yacimientos arqueológicos tienen una similitud. Por tanto, la zona aborigen primigenia, llamemos así, tiene una similitud que luego, digamos, fue como absorbida por el faicanato de Telde. Cuando se habla de Telde, del faicán, allí participaban gente de Agüimes, pero no los nombra en concreto, algunos nombra y tal, ¿no? Y vamos haciendo eso. Voy diciendo todo el territorio del señorío, que actualmente es Agüimes e Ingenio, más la zona esta de Llano de Sardina hasta Juan Grande, que no solamente tuvo lo del motín, sino que ocasionó muchos conflictos entre los párrocos y los alcaldes. La gente que delinquía en Agüimes se pasaba al otro lado del barranco y le hacía la pirula al alcalde de Agüimes o al revés, ¿no? Entonces, eso fue un conflicto que difícilmente se fue resolviendo. Como digo, he hecho el repaso de los yacimientos aborígenes, he ido arrastrando todo lo que había, todo nuevo, eliminando pequeños errores, etcétera, ¿no? Seguimos con eso. Una vez que ya nos situamos, a partir de la conquista se crea una nueva sociedad y aparece la creación del señorío. ¿Cómo se crea el señorío? Bueno, es un resumen, eso está prácticamente todo escrito, es un resumen, cómo acaba ya aquello finalizándose a mediados del siglo XVI, ¿no? Una vez que ya tenemos ahí cómo empieza a repoblarse, la introducción del cultivo de la caña de azúcar. Mencioné lo de Temisas, pero también en el barranco de Aguatona, el Ingenio y tal, o sea, cómo los nuevos pobladores empiezan a llegar con la introducción, sobre todo el cultivo de la caña de azúcar y más. La creación de la parroquia de San Sebastián. Hay algunos problemas, ya hablé en la otra vez sobre los datos entre don Santiago Cazorla y Caballero Mujica, se contradicen. Posiblemente la parroquia fue creada en el sínodo de Diego de Muros y tal, ya en 1505, porque también nos centramos en los libros de Fábrica. En 1505 Agüimes estaba perfectamente consolidado y bien administrado, con su alcalde, su escribano, su alcalde ordinario, etcétera. Estaba su párroco y demás, ¿no? Luego ahí aparece la descripción de Agüimes por obispos y visitadores. En el siglo XVI, a través de los libros de Fábrica, Claudio Acosta y yo transcribimos los libros de Fábrica por un encargo que nos hicieron y están transcritos, por tanto tenemos toda esa documentación. Y venían los obispos y decía cómo estaba aquí, y no cumplían cómo era el pueblo. Cuando llegó el obispo y dijo que solamente había 15 vecinos, etcétera, ¿no? O sea, vamos haciendo esa descripción, ¿no? Y luego cómo evoluciona la población de Agüimes de los siglos XVI y XVII, según los datos demográficos que hay, diferentes datos demográficos. Eso sería prácticamente la introducción, arrastrando todo lo que hay, poniendo cosas nuevas. Y a partir de ese momento nos metemos con el asunto propio, que son las variables demográficas, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. La natalidad. Estudiamos todo lo referente a la natalidad. El momento del bautismo. El momento del bautismo es cuándo llevan al niño a bautizar, cuánto tiempo tardan. Según las sinodales, los niños tenían que estar bautizados desde el día del nacimiento al 8º día. ¿Se cumplía eso? No. Luego lo comparamos, verán, lo comparamos con Telde, con Arucas, con Moya, con otras parroquias que hemos estudiado. En Agüimes se cumplía mayormente, porque es una parroquia relativamente pequeña, pero en otros lugares no se cumplía. Problema, cuanto más tardes en llevar al niño a bautizar, ese niño puede morir. No lo encontramos en defunciones. En cualquier parroquia no se encuentran defunciones porque no había registros de defunciones. En Agüimes menos, porque las defunciones empiezan en 1670. Por tanto, ya los nacimientos, si los equiparamos con bautismos, hay un defecto. Algunos autores piensan que sobre un 4, un 5%, pero bueno, eso es relativo, ¿no? Se habla de la peligrosidad
La peligrosidad es cuando el cura dice fue bautizado en su casa por peligro de muerte. Eso nos da la idea de cuál era la peligrosidad en los nacimientos, los partos, en los alumbramientos. Esa peligrosidad también viene cuando dice fue bautizado en casa por la partera, pero este dato es falso, porque las parteras bautizaban a los niños y no lo decían, porque estaban perseguidas por los obispos, por los provisores, diciendo que empleaban mal la fórmula del bautismo. Y si no sabían, tenían que ser examinadas, y si no sabían emplear la fórmula adecuada, les privaban de su oficio de partera, por tanto, callaban, ¿no? Los tipos de bautismo, si el bautismo era sus condiciones, si era por los padrinos, si era, etc. Y el tiempo de llegada a la pila, comienza a ponerse ya a finales de siglo, a partir de 1670, es decir, bauticé a un niño que llegó con 5 días, 6 días, 7 días, etc. A partir de ese momento es cuando sabemos si realmente se cumplían las órdenes sinodales. Luego hacemos la evolución de la natalidad. La evolución de la natalidad, insisto, es errónea, porque es la evolución de los bautismos, pero que equiparamos con natalidad. Y esa evaluación la estudiamos a nivel anual, como evoluciona anualmente, que es la gráfica que tienen ahí, a nivel decenal, cómo evolucionan los decenios, a nivel mensual, a nivel estacional, las tasas y los nacimientos múltiples. Los nacimientos múltiples es ver si hay muchos gemelos o no hay muchos gemelos. Hay una tasa en la cual en Agüimes se ajusta. Cuando hice la tesis doctoral sobre Telde, me sorprendió que había muchos gemelos. Tengo cierta amistad con el médico de un médico, el médico no, bueno, es el médico porque es prácticamente de allí, de Valsequillo, don Pedro, y él siempre me pregunta qué estás, y le dije lo de los gemelos, y él me dijo, al final dijo, si lo sabré yo. Mire, don Pedro, estoy encontrando muchos gemelos y tal. Y él me dijo, sí, pero muchos gemelos no son hermanos. ¿Cómo? Sí, porque hay algunas personas que tienen un niño ilegítimo, en el momento que nace otro familiar o un amigo y le endosan el niño de fulanita, se lo endosan a la otra madre y dicen que es gemelo. ¿Cómo me dice eso, don Pedro? Y don Pedro dijo, si lo sabré yo. Palabra de médico. ¿Vale? La condición de los niños que nacen en Agüimes es esta. Hay ilegítimos, es cuando pone el cura hijo de padre no conocido, hijo de padres no conocidos, o hijos de padres conocidos pero que no están casados. Entonces, son ilegítimos. Hay varias tipologías de ilegítimos. En Agüimes los ilegítimos son el 2,95%, los expósitos son los niños abandonados, 0,27%, hay muy pocos niños, los esclavos, el 2,19%, y las tipologías que les he dicho, hijo de padre no conocido, hijos de padres conocidos, etc. Aquí, de esos 48 cuadros, les he puesto uno. Aquí comparo la ilegitimidad, y en Agüimes está en amarillo. Aquí comparo la ilegitimidad. La ilegitimidad en Agüimes, por cuartos de siglo, evoluciona desde el 5,05% en el primer cuarto de siglo al 2,95%. Desciende la ilegitimidad. Ahora les comento. En la ciudad de Las Palmas, la ilegitimidad en el primer cuarto de siglo es el 11,42% y desciende hasta el 6,48%. En Telde, la ilegitimidad es del 6,34% y desciende al 4,01%. ¿Es esto cierto? No. Si aquí al lado pusiese el cuadro de Tirajana, sería al revés. Desciende la ilegitimidad, es decir, los cónyuges o las parejas o las relaciones ya se han hecho más normales. No. ¿Por qué desciende la ilegitimidad? Desciende la legitimidad porque hacia mitad de siglo se crea la casa cuna de expósitos en Las Palmas y los niños los abandonan. Aumentan el niño de expósitos. No, en algunos casos sí se sabe. No sabemos si el niño abandonado es de Agüimes o de dónde. En Tirajana no pasa eso. En Tirajana la legitimidad sigue aumentando. ¿Por qué? Llevar un niño a abandonar desde Agüimes hasta la ciudad es más o menos fácil.
sales ahora por la noche y llegas para allá. Ahora, llevar a un niño desde Tirajana a abandonarlo a Las Palmas, ya se le hace de día en las lagunetas. Y todo el mundo le va a preguntar, ¿y ese niño? Entonces ya es muy complicado. Entonces, claro, en Tirajana aumenta. Entonces hay que hacer este tipo de matizaciones, ¿no? Eso es por eso lo que le dije que es cómo son. Las tipologías de ilegítimos, por ejemplo, los padres no conocidos, ningún padre, hay el 25%. Madre conocida y padre no, el 71%, que es los casos mayores. Y padres conocidos, 4. Estos 4 padres conocidos son de matrimonio que el marido, siempre se pone así, pero no, que el marido le había dado palabra de casamiento y luego que estaban esperando licencia para casarse y mientras tanto ellos seguían a su bola y tal, ¿no? Y en otros casos es la propia madre la que dice, y apunte usted ahí que este niño es hijo de, y el cura lo apuntaba. Entonces esos son los que... Luego venimos los esclavos. Me quiero parar aquí en los esclavos. Esta es el volumen de esclavos que había en Agüimes, casi el 3% que hemos dicho, y también las tipologías. Antes Faneque habló de una esclava y todo esto y tal. En Agüimes se bautizaron durante el siglo XVII 104 esclavos. La mayoría de estos esclavos que se bautizaban eran hijos de esclava y padre desconocido. El padre... hijos de padres esclavos, conocidos, que podían estar casados o no. Hijos de padres desconocidos, ambos esclavos adultos, que llegaron de compraventa, llegaron ya adultos, negros eran en este caso concreto, y vinieron, no estaban bautizados, y les bautizaron, esclavos bozales en concreto, ¿no? Y hijos de hombre libre y esclava, a veces estaban casados también. El marido era libre, pero la mujer era esclava. Como la mujer era esclava, el niño al nacer adquiría la condición de esclavo. Entonces esos eran los esclavos y tal, ¿no? Una vez que hemos visto cuál era la condición de los niños nacidos aquí en Agüimes, me da corta decir Agüimes porque está ahí Rafael y es cosa de Agüimes e Ingenio en el señorío, ¿no? Porque muchos de estos esclavos eran de Ingenio, vivían en Ingenio y en Temisas había también. Entonces viene otro aspecto de a los niños se les pone un nombre. Como vimos antes en las fichas, cada persona tiene un nombre, es decir, los nombres. ¿Cómo evolucionan esos nombres? Hay nombres que aparecen, hay nombres que desaparecen. Cuando eso lo estudio por cuartos de siglo. Hay 117 nombres de varones y 126 nombres femeninos. En rojo pongo que esto lo pueden ver en el anexo de cómo se ponen esos nombres y cuál es el motivo de imposición. Hombre, la mitad de ellos no sabemos el motivo de imposición, pero casi la otra mitad es de acuerdo con el santoral. Es decir, en enero Sebastián, en junio Juan, Antonio, etcétera. Como el padre, es decir, yo tengo el nombre del niño y el padre sé que coincide como el padre. Entonces, claro, en casi todas las familias hay un niño, si la familia tenía 6, 4, 5 hijos, solo uno se llamaba como el padre y el resto ya como el santoral. Habría que hacer reconstrucciones familiares para saber si se llamaban como el abuelo, también sabemos si se llaman como los padrinos porque aparecen ahí. Entonces, lo que hemos descubierto de cómo se imponían estos nombres va a aparecer ahí. Luego aparecen los testigos y los padrinos. Los padrinos, testigos hay pocos. Los padrinos es importante porque los padrinos, como vimos en la ficha, nos da el cargo. Es importante el padrino al darnos el cargo y a partir de ahí sabemos cómo era prácticamente la sociedad. También en los padrinos, nosotros estamos acostumbrados a eso de 2 padrinos. No. A principios de siglo sí había padrino y madrina, pero a medida que avanza el siglo solamente aparece ya un padrino varón. Características o circunstancias, porque el padrino adquiría un parentesco espiritual con el apadrinado, como dijo antes Faneque, era su compadre,
y ya si tenía un parentesco tanto espiritual como sanguíneo, tenía que pedir la correspondiente licencia, lo que llevaba unos gastos, un folio total. La sociedad era lista, es decir, voy yo solo, tal, aparte que la mujer en este caso quedaba postergada, ¿vale? Por tanto, y además los padrinos, no solamente esos cargos, nos dice la vecindad, de dónde era el padrino. Entonces lo que vemos es si los padres elegían un padrino próximo o un padrino lejano. Generalmente elegían un padrino próximo, pero no familiar. Se supone, por tanto, que la familia ya va a ayudar a la familia, entonces elijo a otro que sea fuera de la familia, pero próximo. No voy a elegir un padrino de Tirajana y tal, que nunca más va a saber del chiquillo, o de Arucas o de Agaete, ¿vale? Esto a grandes rasgos es lo que van a ver en la natalidad. Luego viene la nupcialidad, y sigo el mismo proceso. En la nupcialidad, los matrimonios, ahí tienen la gráfica, cómo evolucionan los matrimonios. Todo esto está condicionado por las hambrunas, las plagas, las sequías, las carencias, etcétera y tal, ¿no? En la nupcialidad me detengo en el proceso, en las amonestaciones, si cumplían las 3 amonestaciones, si eran perdonados en alguna amonestación, e incluso si les permitían hacer la amonestación después de casados. O sea, las licencias que les daban para casarse, licencias que otorgaban si estaban viudos, permisos que tenían que pedir. Las licencias sobre todo es para cuando eran de fuera de la isla, o de otra isla o de otra parroquia, pero generalmente de fuera. Tenían que pedir una licencia especial y entonces sabemos eso luego para la consanguinidad y demás. Luego, si había impedimentos, estos impedimentos en concreto eran los de consanguinidad y tal, que lo pone ahí luego, ya veremos y tal, ¿no? Y las dispensas. Claro, en las fuentes aparecen los que eran dispensados, los que no eran dispensados no se casaban y entonces no sabemos quiénes fueron rechazados, posiblemente ninguno, pagaban y ya está y tal, ¿no? Pero aparecen esas dispensas. Los lugares de casamiento, los padrinos y los testigos, ahí tienen un anexo de lugares de casamiento. Aquí en Agüimes es muy curioso porque casi un 20 y tanto por ciento de personas, casi un 30%, de personas se casaron fuera de la parroquia de San Sebastián. La mayoría en el Ingenio, pero también en Temisas, en el Carrizal e incluso en domicilios particulares. Lo de los domicilios particulares ya no pone nunca en artículo mortis ni nada de eso. Hemos intentado reconstruir la población y no ha habido partos rápidos en esos casos. La conclusión es que como el edificio parroquial estaba hecho una porquería constantemente y siempre lo estaban reformando, pues cuando el edificio parroquial iban y lo casaban en Ingenio, por ejemplo, o en Temisas, en estos lugares de fuera de la... Ven ahí en el cuadro, en la gráfica, cómo evoluciona la nupcialidad, es decir, la evolución anual, que es la que ven en la gráfica, la evolución decenal y que se compara, la evolución mensual, es decir, en qué meses se casa más la gente, y la evolución estacional, en qué estaciones se casaba más la gente, que generalmente eran los meses otoño, septiembre, otoño, después de recogida las cosechas y demás. Claro, como sabemos cuándo nacen y como sabemos cuándo se casan, ahora viene la reconstrucción familiar. También estudiamos las tasas, la endogamia y la exogamia, como ponen de dónde eran los contrayentes, los matrimonios según el estado, es decir, soltero con soltera, soltero con viuda, etcétera, que tienen ahí el ejemplo y tal, ¿no? Los matrimonios de las clases marginales, hay 25 matrimonios con presencia de ilegítimos, tanto él como ella. Hay un matrimonio con una presencia de un expósito. Además, este expósito triunfó, porque al final fue acogido por un eclesiástico de la catedral y cuando se casó llevaba ya la distinción de don. O sea, lo recogió o lo apadrinó o vaya usted a saber, ¿no? Y hay 15 matrimonios con presencia de esclavos. Aquí he hecho unas tasas comparadas de la endogamia y la exogamia. Lo he comparado con los datos que tengo, los de Telde de las tesis y lo de Arucas y Moya con otra investigación. La exogamia general, es decir, gente de Agüimes
que se casan con personas de fuera, en Agüimes casi alcanza el 20%, en Telde el 21%, en Arucas el 13% y en Moya el 21%. Prácticamente, salvo Arucas, tienen los mismos porcentajes. Luego viene la endogamia general, pues prácticamente va a ser lo mismo, es decir, el 80% de los matrimonios será entre convecinos. En Telde un poco menos, el 78%, en Arucas mucho más, el 86%, y en Moya el 78%. Insisto, si al lado pusiese lo de Tirajana, que estamos haciendo el trabajo, si al lado pusiésemos lo de Tirajana, sería diferente. Pero sería diferente desterrando la opinión que en Tirajana había mucha endogamia. Sí, pudo haber endogamia en el siglo XVIII o en el XIX. Esto lo comentaba y ahora me decían, ahora hay exogamia, ahora todo el mundo se casa con las suecas, con los que vienen aquí de turismo y tal. ¿Por qué en el siglo XVII en Tirajana había menos endogamia? Porque Tirajana era un lugar de atracción. Todavía había tierras libres, iban a ocupar las tierras y tal. Esa atracción era, en muchos casos, de expansión de Agüimes. Como él también habló de gente de Tirajana, gente de Agüimes que casaba con gente de Tirajana y se llevaban a las mujeres para allá, para Tirajana. Por tanto, reduce esa endogamia. O sea, eso que si en Tirajana mucha endogamia, sí, pero ¿cuándo? ¿Vale? Y luego viene la exogamia femenina, es que el 15% de las mujeres de Agüimes se casaban con gente de fuera y los hombres menos. ¿Vale? Luego viene la comparación de las tipologías, es decir, soltero con soltera, el 83%, viudo con soltera, el 8,34%, y lo comparo ahí, los datos ya más o menos son similares. Soltero con viuda, el 5,18%, y matrimonio entre viudos, el 2,87%. Siguiendo lo de Tirajana, en Tirajana hay muchos más matrimonios con presencia de viudos. Quiere decir que en Tirajana rápidamente reconstruían el matrimonio. En Agüimes, la presencia de soltero con soltera en Tirajana está sobre el 72, o sea, 10 puntos menos que en Agüimes, según los datos de los registros. En la reconstrucción familiar, como sabemos cuándo se casaban, cuándo nacían los niños y todo eso, sabemos la edad de los que sabemos, prácticamente todos, ¿no? Faneke mencionó que hubo ahí que se casaron con 16 años. Bueno, la media de los hombres solteros casados en Agüimes en el siglo XVII fue de 28 años y 2 meses. La media de las mujeres de 24 años y 2 meses. Bueno, creo que lo ven bien. Las líneas azules son las edades de las mujeres. Es cierto que hay una mujer que se casó con 13 años, algunas con 14, algunas con 15. Ya ven que va subiendo 17, 18, 19. Es decir, la mayoría de las mujeres se casaban entre los 17, 18 y los 23, 26. La línea roja representa a los hombres. El hombre más joven que se casó con 17 años, pero ya va aumentando y a partir de los 22, 23, cuando empiezan a casarse la mayoría de los hombres, hasta los 29, 30 y tal. Para los que sigan solteros todavía y se lo estén pensando, verán que algunos se casaron pasados los 50, hay esperanza. ¿Vale? Entonces, este cuadro, aquí lo ven bien, en el libro lo van a ver en trama de blanco y negro. No sé cómo se verá, pues yo todavía no tengo ni el libro, no sé cómo se verá, pero esta es la relación, claro, reconstruir uno por uno. Como sabemos cuándo se casan las personas, yo sé cuándo nace el primer hijo. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Ahí tenemos el nacimiento del primer hijo a partir de la fecha del matrimonio. Y tenemos, esto es un comportamiento humano similar. Y ahora les diré, aquí tenemos, antes del matrimonio, en Agüimes, el 1,56. En Arucas, el 1,39. En Moya es más húmedo, el 2,40. En Telde, 1,39.
prácticamente coincide. Datos que tengo de la península coinciden. Datos que tengo del condado de York de Inglaterra coinciden. Comportamiento humano es, aquí te pillo y para adelante, ¿vale? Antes del matrimonio, antes del 9º mes. No podemos pensar que los que nacen antes del 9º mes eran prematuros. En el siglo XVII el niño prematuro tenía unas posibilidades de nacimiento, de supervivencia prácticamente nulas. Antes del 9º mes, Agüimes el 14, casi el 13%. Arucas el 12,58. Moya el 13,94. Telde el 12,51. Es decir, que ese comportamiento es prácticamente, no se desvía ya un 1,5%, no se desvía nada. A partir de ese momento, ya del 9º al 20º mes, ya está el 63%, 62%, el 54%, etc. A partir del 20º mes hay nacimientos. Puede ser erróneo. ¿Por qué? Porque el primer hijo pudo haber fallecido y no aparece en los registros. Pero hay datos, el 13% y tal. Y superior a 3 años, lo mismo, siguen los mismos datos. Por tanto, este comportamiento de las relaciones íntimas de los matrimonios son prácticamente similares, ¿vale? La media de hijos por matrimonio es esta, 4,09 en Agüimes. Lo hemos visto en Agüimes, que hay matrimonios entre ninguno y 14 hijos. En otras parroquias hemos encontrado hasta 16 hijos. Claro, ahí creo que de toda la serie que hemos hecho, unos 68 o 70 matrimonios que no tienen ningún hijo. Eso rebaja la media. Pero claro, los que tienen 14 la elevan, ¿no? La media por matrimonio es este. La gráfica que ven ahí es los espacios intergenésicos, es decir, el espacio que hay entre un hermano y otro. Ahora nace un hermano y ahora nace el hermano siguiente. Como ven ahí, hay espacios intergenésicos falsos, porque el cura lo notó mal, porque llevaron al niño a bautizar muy tardíamente. Es decir, espacios intergenésicos anteriores a los 9 meses es imposible, pero aparecen en la reconstrucción familiar y no los voy a quitar porque me queda la gráfica, es una porquería, ¿no? Eso es lo que aparece en el registro. Posiblemente es eso, que llevaron al niño tarde. Como ven, los espacios intergenésicos están entre los 18 y los 30 meses, más o menos, que es el periodo de lactancia, que las mujeres no se quedan embarazadas mientras que están haciendo... No todas, esto no es exacto, ¿no? Y entonces hay espacios intergenésicos que superan los 3 años. Eso también es erróneo, pero vamos, ya todo eso va explicado. Luego hablo de la amplitud matrimonial, la amplitud fértil, es decir, desde que se casan hasta que tienen el último hijo. Hay matrimonios que tienen la amplitud fértil de hasta 28 años. El primer hijo y el último se llevan 28 años de edad. Claro, hay matrimonios que su amplitud fértil es 0, que no tienen hijos. Y la amplitud temporal es desde que se casan hasta que fallecen. Esto en Agüimes se encuentra muy poco. ¿Por qué? Porque los registros de defunción empiezan en 1670. Apenas puedo averiguarlo, solamente en prácticamente nada, porque ya faltan 30 años y los que se casan a partir de 1690, pues ya si duran más de 10 años yo ya no los encuentro, ¿no? Vale. La edad media de las mujeres al tener el primer hijo, ya vimos que su edad media de casamiento era los 24 años y tal, más o menos. La edad media está próxima, por tanto, 24 años y 9 meses. Es cierto, las mujeres tenían los hijos a los 13 años, no, es cierto que una mujer en Agüimes tuvo su primer hijo a los 15 años. También es cierto, salvo error registral, que una mujer soltera tuvo su primer hijo a los 53 años. También aparecen tablas en las que aparecen las mujeres que tienen el primer hijo, la edad del primer hijo y la edad de su último hijo, ¿vale? Luego los apellidos. Para cuantificar los apellidos nos hemos centrado en los registros de matrimonio, porque ya cuando ponen los matrimonios, lo han visto ahí, pone el apellido de los contrayentes y lo de los padres. Ya se considera que los apellidos están consolidados. Entonces, los apellidos, hay en Agüimes 280 apellidos diferentes, cómo se transmiten a lo largo del tiempo, y hay un anexo de apellidos. Ahí, no sé si verán abajo, verán por periodos de cuartos de siglo
los apellidos utilizados en el primer cuarto de siglo 128, en el último cuarto de siglo 202, pero a lo largo del siglo se utilizaron en Agüimes 280 apellidos. A medida que avanzan los cuartos de siglo, cómo se van poniendo nuevos apellidos, qué apellidos se repiten del cuarto anterior, qué apellidos se pierden, y cuando pasan varios 20 o 30 años de un apellido que no aparece, pero luego aparece luego, pongo ahí apellido recuperado, que en este caso son 13. La comparativa de la adopción de los apellidos, eso para la genealogía, es decir, que es que todo el mundo cree el primero del padre y el primero de la madre. Bueno, ahora con la nueva ley ya muy albedrío. No. ¿Cómo se eligieron esos apellidos en Agüimes, siguiendo esta exploración, en el siglo XVII? Hombres y mujeres. Y lo comparo con Telde. El primer apellido de los padres, los hombres de Agüimes lo adoptaron el 58%, poco más de la mitad. Las mujeres adoptaron el primer apellido de sus padres el 27%. El primer apellido de las madres, los hombres de Agüimes lo adoptan como primero en el 18%, en Telde menos, el 14%. Pero las mujeres adoptan como su primer apellido el primero de las madres, en el 34%. Más luego, el segundo paterno, los hombres lo adoptan el 10%, las mujeres el 8,24%. El segundo materno, cuando aparece, los hombres lo adoptan en el 3%, el 2,98%, y las mujeres lo adoptan en el 2,50%. En Telde prácticamente nada. Y otros apellidos que no coinciden para nada, ni con el del padre ni con el de la madre, lo adoptan los hombres el 9,48% y las mujeres el 17%. En Telde los hombres el 18% y las mujeres el 23%. Claro, esto para los que hacen genealogía se vuelven locos, pero es así. Por eso cuando Faneke pues eso pone varios apellidos, porque a veces lo nombran de una manera y luego de otra y tal. Y luego me detengo en las velaciones. Las velaciones era una ceremonia para confirmación del matrimonio, sobre todo la gente que venía de fuera y tenían que certificar como que estaban casados y tal. Los obispos, les anticipo, se volvían locos porque la gente pasaba de velarse y les tenían que amonestar, ponerles en la tablilla y en la lista de que no cumplían, pero al final todo el mundo pasaba por el aro, tarde, pero solían pasar. Hemos visto los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Las defunciones comienzan tarde, por tanto, pero el mismo estudio, evolución de la mortalidad, anual, decenal, mensual, estacional, ahí ven la gráfica, cómo evolucionan las defunciones. Las causas de la muerte prácticamente no se dicen, en algunos casos muy aislados. Lo de los testamentos, cuándo hacían testamento y demás, curiosamente, en Agüimes el porcentaje de difuntos que hacía testamento era menor que en los lugares donde había escribano, que en los lugares donde no había escribano. Era menor que en Arucas, era menor que en Moya, era menor que en Tirajana. Claro, ¿acaso esta gente no tenía escribano y eran más previsores? Aquí, como tenía el escribano al lado, pues ya veré, a ver, cuando llegaba el escribano ya que él estaba muerto, ¿vale? Los grupos de edades, es decir, las edades de la muerte tampoco se pueden averiguar, entonces hago los grupos de edades. Los grupos de edades, los niños, el 46,93, creo recordar, de mortalidad infantil, cuando dice que era un niño, luego ya vienen gente casados, gentes viudos o gentes adultas y tal, ¿no? Hay el anexo de la gente que testaba, el anexo con los testadores, cuando murieron, cuando hicieron el testamento y ante qué escribano, para si ustedes lo quieren consultar. Eso fue la ponencia que di hace 2 años y tal, ¿no? Luego el ceremonial funerario y misa, es decir, cómo se enterraban. Es muy interesante en este ceremonial funerario, es muy complicado, el ceremonial funerario de Agüimes es muy complicado, pero es muy interesante sobre todo para los vecinos del ingenio. Los vecinos del ingenio, el que tenía medios, generalmente se le hacía, antes de llegar aquí a la villa, se le hacía un oficio en la ermita de la Candelaria, iban a buscarle el curato, el cura, el sacristán, los monaguillos, algunos capellanes, otros capellanes le esperaban en el barranco
y otros les esperaban aquí en el albercón a la entrada de la acequia, tal, para llevarlos hasta la iglesia. Entonces el ceremonial del enterramiento es muy interesante, sobre todo para los vecinos de Agüimes, tal, ¿no? Sí, voy terminando. Ya viene, ¿ves? Ya viene el crecimiento vegetativo, tienen ahí la gráfica, es decir, la línea roja es los nacimientos a partir de 1670, la línea azul son las defunciones. Como ven, los años de plaga no crecía la población, lo que queda en el medio es como aumenta el crecimiento real, el crecimiento vegetativo. El crecimiento real sería a través de la migración, los que van y los que se vienen. Luego viene lo que dije antes, la distribución espacial de la población, en qué lugares estaban, que hay 58 lugares diferentes, está en el anexo. Luego la sociedad, hablo del grupo dominante, están ahí las personas regidores, los regidores que eran de aquí, los regidores que llegaban, los alcaldes, los cargos de milicia, los curas, todo eso está en los anexos. La clase intermedia, la servidumbre y los marginados. Los marginados están ahí, los ilegítimos, el 2,95% aparecen ahí, los expósitos, nada, los esclavos, los pobres. Ese 10% es de las personas enterradas en sepultura de pobre, pero claro, habría que multiplicarlo por. ¿Por qué? Porque aparece pobre el padre, se supone que casi toda la familia sería pobre, por tanto, esta es como era la sociedad. Luego aparecen las conclusiones y al final aparecen los 18 anexos que tienen ahí. Y yo con esto termino, le doy las gracias y si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Gracias.